El senador Miguel Uribe del Centro Democrático es el ponente de un proyecto que busca el archivo de la ampliación del famoso cupo de endeudamiento. Senador, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo especial a usted, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. ¿Por qué interponerse en esa posibilidad de ampliación del cupo de endeudamiento, senador? Gustavo, es importante entender por qué estamos en esta situación para comprender por qué considero que es absolutamente irresponsable aprobarlo. Recordemos que el problema hoy, que el que estamos viviendo hoy, arranca con la reforma tributaria del 2022, con el presupuesto del 23 y con el presupuesto del 24. Es decir, buena parte del problema económico que estamos viendo en el país, el menor recaudo que tiene hoy la DIAN, comienza con el golpe al sector productivo de la reforma tributaria. Pero además, de manera irresponsable, el gobierno, tanto en el 2023 como en el 2024, ha venido aumentando el tamaño del Estado. Hoy, Gustavo, el Estado más grande que hemos tenido en la historia en términos reales es el de Gustavo Petro, con 503 billones de pesos en el presupuesto. Y el gran aumento ha sido para la burocracia, para el clientelismo, para el pago de favores, para la contratación de los amigos del gobierno, no para la inversión. Y de alguna manera, quienes han acompañado estos proyectos han sido cómplices de esta irresponsabilidad fiscal. El marco fiscal de mediano plazo del 2022 establecía que en el 2024 íbamos a tener un déficit fiscal del 2%. Y hoy, con el nuevo marco fiscal del 24 aprobado hace 2 semanas, ya está en 5.6%. El gobierno recibió una caja boyante, es decir, con recursos. El gobierno venía acelerando el anterior gobierno venía acelerando la reducción de la deuda y del déficit, gracias al mayor recaudo por el estímulo a la economía, con ganancias extraordinarias de Ecopetrol, sector minero, mayor recaudo, lucha contra la evasión. Y este gobierno, en vez de seguir con esa senda, se dedicó a ampliar el tamaño del Estado. Pero para rematar, en el 2024 lo anuncié, concretamente, el gobierno iba a poner en riesgo la regla fiscal porque estaba haciendo cuentas alegres o inventando ingresos para justificar gastos. Y dicho y hecho, le tocó salir al ministro a decir que tiene que ser un recorte de 20 billones, que además JP Morgan y otros expertos califican que es insuficiente y puede estar el recorte necesario entre 26 y 40 billones de pesos. Dicho lo anterior, aprobar este cupo es prácticamente trasladarle el costo de todos estos errores fiscales a la ciudadanía. El cupo de endeudamiento en un entorno diferente, donde hay responsabilidad fiscal, estímulo a la economía y austeridad en el gasto, probablemente no tendría el costo que hoy representa, pero este es nada más ni nada menos que cerrar con broche de oro, si se quiere, esta irresponsabilidad e incapacidad del gobierno, en donde le vamos a trasladar a los ciudadanos una deuda gigantesca, multimillonaria, que va a ser insostenible. Y la economía del Estado funciona como la de la familia, Gustavo. Si usted se endeuda ilimitadamente, y más cuando los ingresos cada vez son menores, se quiebra. Entonces yo le estoy pidiendo al gobierno, primero, que reduzca los gastos innecesarios. 2, que reduzca la burocracia que este mismo gobierno ha creado. 3, que estimule la economía para generar ingresos. Es que el menor recaudo, aunque se traten de lavar las manos, es el resultado de una economía que está cayendo, que está estancada por cuenta del mismo gobierno. He presentado todas las pruebas de cómo la incapacidad del gobierno y la incertidumbre que provoca ha frenado y paralizado la economía. Y por último, que ajusten la proyección de gasto de tal manera que tengamos una senda de recuperación fiscal y no, por el contrario, mayor deuda. Mire, yo no entro en la discusión de si el gobierno se ha equivocado o no, y usted tiene unos argumentos que son muy sólidos, pero yo esto lo he consultado con varios economistas que me dicen, mire, el cupo es una capacidad de emitir deuda si se necesita, no quiere decir que se vaya a usar, es como lo más parecido, aunque la figura tiene sus diferencias, a un sobregiro de los particulares. Esto puede ser para 5 años en adelante. Si hay una limitación ahora, esto puede ser tremendamente nocivo. Es decir, estamos entrando en un escenario de que por ajustarle las cuentas a un gobierno que ha podido tomar malas decisiones económicas, estamos creando un daño para el Estado, senador. Mire, esa es una gran pregunta. Mire, lo primero que quiero decir es que esta deuda es la más alta históricamente, es decir, este cupo es de 17.300 millones de dólares, es decir, casi 80 billones de pesos. Lo segundo es que el mismo gobierno, en la exposición de motivos, plantea que no solamente es para cumplir compromisos financieros, sino que podría eventualmente ser utilizado para financiar el plan de desarrollo. Usted y yo, Gustavo, conocemos a Gustavo Petro. Sabemos que Gustavo Petro es un tipo, además de irresponsable, como lo ha demostrado, incapaz. Y va a utilizar lo que sea necesario para financiar no su plan de desarrollo, sino su proyecto político.
Es decir, es un riesgo gigantesco avalarle un cupo de endeudamiento a este gobierno, porque como ha demostrado en 2 años, es irresponsable y su único interés es la política. Conclusión, es verdad lo que dicen estos economistas que usted cita, es como un sobregiro, es la posibilidad de tener un sobregiro que de manera responsable se gasta cuando es necesario, pero en este caso el gobierno no lo va a hacer así. Yo estoy convencido que Gustavo Petro va a cumplir, sí, con los compromisos financieros que tiene que cumplir por obligación, pero se va a despachar este cupo financiando programas para comprar las elecciones del 2026. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que sea el gobierno el que se abrocha los cinturones, toma las decisiones correspondientes y ajusta el marco fiscal de mediano plazo y además las finanzas para cumplir con esos acuerdos, con esos compromisos que los tiene que cumplir, sobra decir. Pero si no pasa eso, lo que vamos a buscar es que este cupo de endeudamiento sea exclusivamente para cumplir con los compromisos financieros y que no se le permita a Gustavo Petro hacer politiquería con él. Lo vivimos en la alcaldía de Bogotá. Recuerdo cuando yo en esta misma discusión, yo estuve en contra de un cupo de endeudamiento que Gustavo Petro no solo malgastó, sino dejó elefantes blancos, pero ese es otro tema. Pero el punto central aquí, además, es que el mismo proyecto de acuerdo dice que es para este gobierno, no para los próximos 5 años ni para el próximo gobierno. Entonces, de alguna manera, hay unos indicios que nos hacen pensar que puede ser un riesgo aprobar este cupo para este gobierno. No se trata de decir que necesariamente el cupo es equivocado, y vuelvo, repito, el contexto es muy negativo. Es que imagínense, Gustavo, ¿cómo es que estamos permitiendo que la deuda crezca ilimitadamente mientras la economía está estancada? Es insostenible por completo, y Gustavo Petro no está haciendo nada para estimular la economía. Si usted me dijera que los mismos economistas probablemente lo saben, y los que estudian finanzas, uno se endeuda para comprar activos, no pasivos, es decir, para algo que le genere ingresos. Gustavo Petro probablemente, como lo está haciendo con el mismo presupuesto de la nación, insisto, el más alto de la historia del país, es para gastar en gastos recurrentes que no generan efectos positivos económicos. Puede terminar haciendo lo mismo con el cupo, y lo que va a llevarnos es a que a la vuelta de la esquina tengamos un problema mayor. Así que yo estoy dando una constancia histórica, en donde le estoy pidiendo al Congreso que no sea más cómplice de la irresponsabilidad fiscal de Gustavo Petro, porque este problema puede ser ilimitado y puede ser, se nos puede salir de cualquier proporción. Entonces, aquí hay 2 opciones. Sí. Termino con esto, perdón. Hay 2 opciones, o 3. La primera, que debería ser la responsable, es reduzcan gastos de burocracia y estimulen la economía, generen nuevos ingresos. La segunda es que el cupo sea exclusivo para cumplir compromisos financieros, y la tercera es que el valor del cupo sea menor. Pero lo que no puede pasar, senador, creo que coincidimos, es en que no se apruebe el cupo incluso con condicionamientos. Eso tiene que quedar, sí o sí. Espinosa, un saludo especial. Mire, yo insisto, no creo que necesariamente haya que quedar sí o sí. Eso es a lo que nos ha traído el gobierno. Además, sobra decir, es una irresponsabilidad que el director de Crédito Público amenace con entrar en default si no se aprueba el cupo. ¿Por qué más bien el señor director de Crédito Público no llamó al ministro de Hacienda Ocampo o al ministro de Hacienda Bonilla y les dijo: señores, si ustedes se inventan cifras o crean burocracia, podemos entrar en default? Es que hay que apretarse cinturones para adentro, no para afuera. Y lo segundo, porque es que es muy cómodo, entonces ellos son irresponsables, son politiqueros y nos trasladan a nosotros el costo de la responsabilidad. Lo segundo es que es posible que este gobierno ajuste las proyecciones de gasto para cumplir con esos compromisos financieros sin el cupo. Ahora, el cupo lo que busca es darle podría darle un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales, pero el cumplimiento, Espinosa, de los compromisos financieros del Estado se podría dar sin el cupo. El problema es que tenemos un gobierno irresponsable. Entonces esto es darle echarle más gasolina al fuego de un gobierno que va a malgastar la plata. Senador, usted dice que no haya cupo para que no haya politiquería. ¿Qué vamos a ver? Lo que pasa en Estados Unidos, cada año va a tener que ir el gobierno, los congresistas van a tener al gobierno agarrado del cuello, se vuelve una herramienta de negociación política. Allá le bajaron la AAA a la deuda de Estados Unidos y llegó a cierres del gobierno. Es decir, sí vamos a terminar en politiquería si no se aprueba el cupo, porque cada año va a ir el gobierno a rogar por plata y por recursos al Congreso. No, todo lo contrario, Gustavo. Primero, además, mire, insisto, yo considero que mantener un cupo de crédito para el Estado es una práctica sana en materia fiscal. Yo no niego eso. El problema es que hoy tenemos a un tipo irresponsable que no sabe manejar el endeudamiento, que no sabe manejar las finanzas, que hoy su único interés no es la sostenibilidad fiscal o la inversión social,
sino que por el contrario es favorecer su proyecto político. El contexto actual del país no da para aprobarle un cupo a un gobierno que además tiene el riesgo de malgastar esos recursos haciendo politiquería y nos va a dejar una situación muchísimo peor. El próximo gobierno tendrá no solo que venir a pedir un crédito mayor, sino que además va a tener unas inflexibilidades presupuestales que le va a impedir tomar unas decisiones responsables y se va a hacer una deuda insostenible. Pero, senador, si usted habla de que este es un señor irresponsable, pues usted también le va a estar haciendo un daño al próximo gobierno. Esto es una decisión de 5 años. Si es por 2 años como está planteada inicialmente, como se planteó inicialmente en la ponencia inicial, pero el punto central es que es el gobierno el que debería tomar la decisión responsable, no tiene que ni siquiera ir al Congreso a pedir cupos de endeudamiento como estos si estuviera tomando las decisiones adecuadas. Es que vuelvo y le repito, Petro cuando llegó en el 2022 le dijo a Colombia, tengo que hacer una reforma tributaria porque Colombia está quebrada. Eso era falso. La caja que tuvo el gobierno en el 2023 nunca prácticamente la ha tenido un gobierno. Los ingresos adicionales y extra nunca los ha tenido un gobierno. Es decir, tenía liquidez, tenía ingresos, tenía crecimiento económico. Y se puso a golpear el sector productivo y a crear una incertidumbre que ha venido llevando al estancamiento que hoy estamos viviendo. Dicho lo anterior, si en vez de haber malgastado la plata en burocracia, en crear un Ministerio de la Igualdad ineficiente, nuevas embajadas que valen $1 millón mensualmente y anualmente, mantener cada vez más cargos y más burocracia, y en vez de eso estuviera pagando la deuda, hoy el cumplimiento de los compromisos financieros no dependería de un mayor cupo, sino lo hubieran podido satisfacer con un buen manejo de las finanzas. Lo que yo estoy planteando aquí, Gustavo, podemos cometer un error histórico al aprobarle este cupo, porque Gustavo Petro lo va a malgastar. Claro, va a cumplir los compromisos financieros, pero también lo va a gastar en su proyecto político, y eso nos va a llevar a que en el próximo gobierno le puedo casi que garantizar, como lo advertí con la reforma tributaria, con el crecimiento económico, lo advertí en el 23 y en el 24 con los presupuestos como ponente. Y el tiempo me ha dado la razón. Mire, es que permanentemente nos están llevando al límite en la regla fiscal y entonces una vez más con el cupo nos van a llevar al límite y el próximo gobierno va a tener todavía un peor problema. Yo le quiero decir esto, Colombia es el país con mayor responsabilidad fiscal de América Latina. No hemos tenido episodios de hiperinflación, no hemos entrado en default. Por primera vez estamos rayando con el rompimiento de la regla fiscal por primera vez, ni siquiera en la pandemia. No pasó en la pandemia, no pasó en la crisis del 2008, no pasó en la crisis del 99, porque Petro está tomando decisiones equivocadas. Y el camino fácil es darle un cupo de endeudamiento, se lava las manos, cumple temporalmente, pero nos deja un problema insostenible para el futuro. Senador, muchas gracias. Quedamos pendientes de la decisión del Congreso y de su propuesta. Muy amable. A usted, Gustavo, un saludo especial a todos.